Comenzó a grabar. Muy bien, continuamos la lectura del libro del Max Endel, Recolecciones de un místico, capítulo 18, Obstáculos en la marcha. Con bastante frecuencia se hace la observación por gentes que no aman o simpatizan con nuestras aspiraciones de vivir la vida superior, de que ésta convierte a los hombres en inútiles para el trabajo del mundo. Desgraciadamente, no se puede negar que haya aparentemente una justificación para que se expresen de este modo, porque en realidad el primer requisito para vivir esta vida envuelve una obligación ineludible de comportarse irreprochablemente en los asuntos materiales, porque a menos que seamos fieles en las cosas pequeñas, ¿cómo podemos esperar a que se nos confíen grandes responsabilidades? Esta, como tantas, es una referencia que hace Max Heindel a un pasaje de la Biblia, a palabras de Jesucristo. Por esta razón, hemos juzgado conveniente el dedicar una lección a la discusión de algunas de estas cosas que actúan como obstáculos de la marcha de la vida de los aspirantes. En el relato de la Biblia en el que el rey envía a sus sirvientes con invitaciones a la fiesta que ha preparado y nos dice que su invitación fue rehusada por varios motivos. Cada uno de ellos tenía cuidados materiales de comprar, vender, casarse y por lo tanto no podía atender a las cosas espirituales. Y tal gente puede decirse que representan a la gran mayoría de la humanidad del día, aquellos que están tan embargados en los cuidados del mundo que no pueden dedicar ni aún un pensamiento de aspiración hacia el camino elevado. Pero hay otros que se vuelven tan entusiasmados al primer sabor de las enseñanzas superiores que están dispuestos a abandonar todo el trabajo del mundo, repudiar cualquier obligación y dedicar todas las horas de su vida a lo que ellos llaman placenteramente auxilio a la humanidad, entre comillas. Si querés sigo. Todos ellos aceptarán sin esfuerzo que es necesario pasar algún tiempo para hacerse un relojero, zapatero, ingeniero o músico, y no se les ocurrirá siquiera soñar en abandonar sus ocupaciones profesionales para establecerse como relojero, zapatero, etc., justamente porque se sienten entusiásticamente inclinados hacia esas ocupaciones. Todos sabrían que su falta de preparación adecuada y propio entrenamiento les conduciría al fracaso, y sin embargo piensan exactamente así sobre la vida superior. Sencillamente creen que su entusiasmo de tales doctrinas les adaptará inmediatamente para abandonar su puesto de trabajo del mundo y dedicar su vida al servicio de sus semejantes, aunque sea en el grado más ínfimo del que realizó Cristo en su ministerio. Uno nos escribe al centro general: yo he dejado de comer carne y anhelo vivir la vida de asceta, lejos del ruido del mundo que pesa sobre mí. Yo deseo dar mi vida por la humanidad. Otro dice: yo deseo vivir la vida superior, pero tengo mi esposa que necesita de mis cuidados y sostén. ¿Cree usted que estaría justificado el dejarla para servir al prójimo? Aún otro más que escribe: yo me ocupo en mi negocio que no es espiritual. Todos los días debo hacer cosas, pero están en pugna con mi elevada naturaleza. Pero tengo una hija que depende de mí para su educación. ¿Qué debo hacer? ¿Continuar o abandonarla? Como es consiguiente, hay otros muchos problemas que se nos presentan,
pero estos sirven como ejemplos preciosos porque representan un grupo que está dispuesto a abandonar su trabajo del mundo a la menor palabra de ánimo y correr a las montañas en la esperanza de que han de nacerles alas inmediatamente, rompiendo las ataduras que le ligan y las obligaciones terrenales que se han creado, sin ningún escrúpulo ni un momento de meditación. Otro grupo aún nota alguna obligación, pero serían persuadidos fácilmente para repudiarlas con objeto de que pudieran vivir lo que ellos llaman la vida espiritual. Seguí un poquito. Yo sigo. No se puede negar que cuando las gentes pasan a este estado mental, cuando pierden su ambición de trabajar en el mundo, cuando se hacen perezosos y negligentes en el cumplimiento de su deber, merecen decididamente la censura de la sociedad. Pero como ya hemos dicho antes, semejante conducta está basada sobre una equivocada interpretación de las enseñanzas superiores y no está sancionada ni por la Biblia ni por los hermanos mayores. Es un paso en la recta dirección cuando una persona cesa de alimentarse de carne porque siente compasión por el dolor de los animales. Hay mucha gente que se abstiene de la alimentación carnívora en gracia a la salud, pero constituye esto un motivo egoísta. El sacrificio no constituye mérito. Cuando el aspirante a la vida superior está dispuesto a abstenerse de la alimentación cárnea porque comprende que la influencia refinadora de una dieta exenta de carne sobre su cuerpo le ayudará en su deseo de hacer a este más sensitivo a las influencias espirituales, tampoco hay en ello un mérito real. O sea, cuando busca el propio desarrollo, la mayor sensibilidad de su propio cuerpo. Ciertamente, la persona que se abstiene de alimentos cárneos por la salud obtendrá un gran beneficio y la persona que no la toma por la razón de hacer más sensitivo su cuerpo también alcanzará su recompensa en ese sentido, pero desde el punto de vista espiritual ninguno de los dos producirá grandes resultados. Por otra parte, aquel que se abstiene de comer carne porque comprende que la vida de Dios es inmanente en todo animal, igualmente como en él, que en final de cuentas Dios siente los sufrimientos sufridos por el animal, que es una ley divina, la de no matarás. Y por último, que debe abstenerse por la compasión que debe inspirarle los animales, los hermanos menores en la evolución. Tal persona no se beneficia solamente en salud y en hacer su cuerpo más sensitivo a los impactos espirituales, sino que debido a la razón que le anima, se prepara una recompensa en crecimiento del alma, mucho más preciosa e inconmensurable que cualquiera otra recompensa. Así pues, nosotros debemos abstenernos de comer carne por todas las razones, pero esforzándonos que sea por un acto motivo espiritual, o de lo contrario, no afectará nuestros intereses. Ni una sílaba. Bueno, con respecto a esto también podemos decir que hay gente que me ha planteado que los vegetales también tienen vida, que deberíamos tener la misma consideración hacia ellos. Y en cierto sentido hay una razón por qué los vegetales tienen vida, pero en otro sentido tenemos que hacer una evaluación. Nosotros podemos abstenernos de hacer que otros maten animales, siendo que los animales tienen un sistema nervioso, tienen una sensibilidad
muchísimo más desarrollada que la de los vegetales, que apenas están empezando a mostrar determinadas condiciones de sensibilidad. Los vegetales no tienen un cuerpo de deseos propio y no han desarrollado ese sistema nervioso que les produciría un sufrimiento mucho mayor, como sí le sucede a los animales. Y como de algo tenemos que vivir materialmente, porque si bien es cierto que no solo de pan vive el hombre, también necesita pan. Entonces, la forma menos dañina o más cercana a ser inofensivo que podemos vivir en la alimentación es alimentándonos de vegetales y de alimentos animales que no produzcan la muerte de los animales, sino que no los dañen, como puede ser la miel elaborada por las abejas o los productos lácteos. Hay una corriente últimamente que habla de que los lácteos son todos negativos y bueno, tendrán investigaciones científicas referidas a ello, hablan de que la leche para los lactantes. Pero bueno, uno tiene que considerarlo todo, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Respecto a los productos lácteos, lo que yo pienso es que por una parte eh, todos los animales podrían continuar alimentándose con leche, como lo hacen los gatos, por ejemplo, y no les produce un daño específicamente. Y por otra parte hay distintos pasajes en la propia Biblia. Recuerdo, por ejemplo, el pasaje en el que se le anuncia la tierra prometida por parte de Jehová, se anuncia la tierra prometida y se dice que es una tierra en donde fluye leche y miel. Y bueno, y además Mike Tendel dice que la leche aporta al interior del cuerpo un componente que es un remanente del cuerpo de deseos del animal. Cuando uno come productos animales, está incorporando no solamente la materia química y el remanente del cuerpo vital, sino también del cuerpo de deseos, que también se considera beneficioso. Para conciliar esa necesidad que tiene el ser humano de consumir algo que tenga una presencia de cuerpo de deseos, los lácteos parecería que serían, junto con la miel, lo más adecuado. Bueno, si querés sigo, pero también quería agregar que todo es un proceso lento, porque a veces el que recién comienza, parece que dejar, después de venir de comer muchos años alimentos cárnicos, tiene que hacer un proceso. Todo, no es así que de golpe de una logra entender. Todo esto de lo espiritual lleva tiempo, y hay que ir procesándolo. Tampoco, Margendel en otros lugares dice que tampoco es conveniente que los que recién empiezan y no están tampoco comprometidos tienen por qué dejar de comer lo que siempre vinieron comiendo. Es como uno tiene que hacer su propia valoración, si esto es lo que quieren realmente hacer y por qué, como dice acá, por qué es que lo quieren hacer. Sí. Bueno, sigo. Cuando uno de estos entusiastas dice que desea retirarse del mundo y del ruido que le perjudica y sacude para llevar una vida ascética, es ciertamente una extraña idea de servicio. La razón por la que estamos en este mundo es para que podamos obtener experiencias que se transforman en crecimientos del alma.
Si un diamante en bruto fuese colocado en un pozo por años y años, no sería distinto que antes de echarlo. Pero cuando se pusiera en contacto con la piedra de esmeril, el áspero proceso de pulimentación separaría hasta el último átomo de la capa de cieno y moho y daría lugar a la manifestación brillante de una bellísima, luminosa gema. Todos nosotros somos diamantes en bruto y Dios es el gran lapidario que utiliza el mundo a modo de piedra de esmeril que lava y quita nuestra costra dura y fea, permitiendo que el ego espiritual brille y se haga luminoso. Cristo fue un ejemplo viviente de esto. Él no se retiró de los centros de civilización, sino que se agitó constantemente entre el pobre y el abatido, enseñando, curando y ayudando, hasta que por el glorioso servicio realizado, su cuerpo se hizo luminoso en el monte de la transfiguración, y él, que había trazado el camino, dijo a sus oyentes que estuvieran en el mundo, pero que no fueran de él. Esta es la mejor lección que todo aspirante debe procurar aprender. Una cosa es el irse a las montañas donde no hay nadie que nos contradiga o hiera nuestras susceptibilidades y mantener allí nuestro equilibrio. Y otra cosa es el mantener nuestro equilibrio y ecuanimidad entre los hombres, donde todo nos excita, constriñe e irrita, así como mantener incólumes nuestras aspiraciones espirituales. Pero cuando estamos en este terreno, ganamos con ello un dominio propio que no es posible alcanzar de ninguna otra manera. Sin embargo, aunque preparemos con exquisito cuidado nuestra alimentación y nos abstengamos de comer carne o cualquier otra sustancia contaminada externamente, aunque querramos ir a las montañas para escapar a las sórdidas condiciones de la vida, y aunque deseemos separarnos de todas las cosas externas que puedan servir de obstáculos en el camino de nuestro progreso, todavía queda el punto más importante, es decir, las cosas que vienen de nosotros mismos, desde adentro. ¿Qué diremos de los pensamientos que tenemos en nuestras mentes y de nuestro alimento mental? No nos servirá de nada el que alimentemos a nuestros cuerpos con néctar y ambrosía, el alimento etéreo de los dioses, cuando la mente es un osario, poblada de bajos pensamientos, pues entonces solo seremos sepulcros blancos, bellísimos para ser contemplados desde afuera, pero llenos en su interior de hedores nauseabundos, y esta condición mental puede mantenerse tan fácilmente y aún mejor en la soledad de las montañas o en los llamados retiros solitarios que en una ciudad donde estamos ocupados y distraídos con nuestro trabajo y vocación. Es indudablemente una verdad el dicho de que un cerebro desocupado es el taller del demonio, y el camino más seguro de alcanzar una pureza interna y limpieza de corazón es el mantener nuestra mente ocupada todo el día, guiando nuestros deseos, sentimientos y emociones hacia los problemas prácticos de la vida y trabajando cada uno en su inmediato alrededor ambiente para encontrar al pobre y al necesitado sobre los que podemos hacer llegar nuestro auxilio cuando el caso lo requiera. Aquella clase o grupo que no tiene ataduras u obligaciones propias puede crearlas mediante el amor o la amistad con aquellos que sean amorosos y amigos. Pero en cuanto al cuidado de un familiar, esposa, hija, esposo o cualquier otro que requiere nuestro sustento, recordemos las palabras de Cristo cuando dijo: ¿quién es mi padre o mi hermano?
y contestó a su pregunta diciendo: aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Estas palabras han sido mal interpretadas por algunos que han supuesto que Cristo desdeñaba a sus relaciones físicas por las espirituales. Pero solamente es necesario recordar que en los últimos momentos de su vida sobre la tierra llamó hacia él a su discípulo bien amado y llevándole hacia su madre se lo dio como a su hijo, y a San Juan le encargó el cuidado de ella como su madre. El amor es la fuerza unificadora de la vida y de acuerdo a las enseñanzas superiores estamos obligados a amar a nuestra especie, pero también a extender a todo lo demás de la naturaleza nuestro sentimiento amoroso. Es muy bueno que amemos a nuestros padres, pero debemos aprender también a amar a los padres de los demás, como si fueran hermanas y hermanos, pues la fraternidad universal nunca será un hecho mientras nuestro amor individual quede confinado a nuestra familia. Nuestro amor debe incluir a todo. Hubo Bueno, uno, sí. una alusión a un pasaje donde más gente compara al ser humano con el diamante que todavía no está pulido. Y bueno, quiero recalcar el concepto de que todavía no estamos terminados, no es el ser humano algo completo. Y, y eso se puede ver porque albergamos en nuestro interior pensamientos o estados emocionales que evidentemente no nos gustaría que otros conocieran. Reconocimientos tenemos también. Es más, hay una gente que tiene una buena disposición, una disposición amable, pero que eh, cuando se le muestran los motivos y las oscuridades del mundo, las manipulaciones que hacen otros, se van enganchando con esa información y no se dan cuenta que se van contaminando con toda esa información, que muchas veces podrá ser verdadera y en otras ocasiones no lo es. Pero si uno continuamente está alimentando en su mente con esa clase de información, entonces tus pensamientos naturalmente van a ir eh, enfocándose en ese tipo de cosas y, y que contienen una actitud eh, que es de escepticismo hacia todo lo bueno. Puede ser que en algunos momentos aflore lo que ya está en el interior, que es una captación de lo bueno. Y si la aspiración es más o menos fuerte, entonces ahí va a estar una lucha. Pero las cosas del mundo van a seguir siendo como son, ya sea que nosotros alimentemos nuestra mente con pensamientos impuros o con pensamientos puros. Eh, si nosotros alimentamos con pensamientos puros, podemos ir haciendo un proceso de transformación. Y esa transformación eh, nos va a orientar a ir acercándonos a completar. Lo que sucede es que la evolución que le falta al ser humano en este tiempo ya demanda de una participación consciente y voluntaria en ese proceso, donde uno no se tiene que quedar conforme solamente con quejarse de lo mal que hacen otras cosas, este, y ni siquiera con sentir arrepentimiento cuando uno descubre que uno ha hecho algo mal, sino que tiene que trabajar decididamente por fortalecer el bien. Y bueno, el arrepentimiento es necesario y eso de alguna forma también trabaja para el bien. Pero entonces, la forma que nos propone Max Heindel, los Rosacruces, hablan de en principio dos
ejercicios que son el ejercicio de concentración en la mañana y el de retrospección antes de dormir. Y por medio de esos ejercicios, persistiendo en ellos, también nos vamos a ir dando cuenta de que el compromiso que podamos tener nosotros con lo espiritual, porque están orientados a mejorar nuestro desempeño en la vida práctica, en la vida cotidiana, todas las actividades que nosotros hagamos. ¿Y cómo se mejora eso? En primera instancia está dedicado a eso y después también a abrir la percepción y la acción en los mundos invisibles. Pero la base de nuestro funcionamiento está en este mundo. Entonces, si nuestra forma de encarar los asuntos cotidianos de la vida, los asuntos en donde se pueden presentar algunos conflictos, algunas dificultades, y nosotros aportamos firmeza y comprensión, vamos a estar propiciando una mejora en todos los asuntos de la vida que estén relacionados con nosotros. Y de esa forma vamos a estar contribuyendo verdaderamente, en la medida de nuestras posibilidades, a ir resolviendo estos asuntos, ya sea conflictos entre personas o situaciones en que las personas no están en condiciones de superar algún obstáculo, teniendo esa firmeza y esa actitud de comprensión, estar dispuesto a ayudar, aunque no imponer la ayuda. Entonces, de esa manera, vamos a estar contribuyendo a un mejor desarrollo de toda la humanidad. Entonces se necesita una decisión y una participación activa por medio de los ejercicios y de la realización en este mundo, para entonces estar en condiciones de poder abrir caminos hacia mundos más elevados. Bueno, ¿querés continuar, adelante? Bueno, quería decir también que en nuestra filosofía también te dan una solución para cuando lográs darte cuenta de que estás en pensamientos negativos, que es la sustitución de esos pensamientos rápidamente por pensamientos positivos o por la oración, por orar, para que esas cosas salgan de nuestra mente y no hacer más grande lo negativo que nos está invadiendo en ese momento. O sea que para todo nos da una herramienta de encontrar una solución. Bueno, sigo. Yo quería afirmar un poquito eso, que muchas veces estamos pensando y no nos damos cuenta que podemos intervenir en incrementar la intensidad del pensamiento o en disminuirla o hasta en suprimirla, sustituyéndolo por otro, porque no tenemos este hábito. Pero tenemos que darnos cuenta que el pensamiento es el resultado de la actividad de nuestra mente. Nosotros tenemos que aprender a intervenir en nuestra mente. Y eso requiere de tener la información y tener la actitud de haber tomado la decisión de que si en algún momento uno encuentra alguna forma de pensamiento con la que no está de acuerdo dentro de sí mismo, es muy fácil verla en los demás, pero cuando la tenemos adentro de nosotros, como está dentro de nosotros, nuestro pensamiento, la miramos de una forma diferente, no somos tan condenatorios. Y como esos pensamientos tienen su inercia de funcionamiento, entonces uno entra en esto y sigue. Tenemos que darnos cuenta de que lo podemos comparar con nuestro cuerpo. Si estamos caminando por un camino en el que estamos pisando baldosas y salpicando con ese caminar nuestro a diestra y siniestra a los que estén pasando cerca de nosotros,
no podemos seguir caminando como si no estuviéramos haciendo nada. Tenemos que asumir el control de nuestro cuerpo y detener nuestro caminar, o al menos dirigirlo de forma que cuando pisemos la baldosa no produzca esa salpicadura. Eso es algo semejante a lo que tenemos que hacer con nuestra mente. Nuestra mente tiene una forma de libertad de funcionamiento que se debe precisamente a que no tenemos el hábito de intervenir e irla dirigiendo, de acuerdo a un criterio que ya hayamos decidido de antemano. Entonces, hay que ponerse a hacer eso e ir interviniendo, viendo también la dificultad que esto puede presentar, porque a veces si el pensamiento está cargado de emoción intensa, entonces eso presenta una dificultad más grande. Y a veces la contienda entre la decisión del espíritu que somos, que tomamos en estado de calma, contra esa tenacidad del cuerpo de deseos, puede ser algo que produce una tensión interna, y a veces puede ser conveniente hasta que nos retiremos de algún lugar, hasta que recompongamos nuestra armonía interior y podamos tomar la iniciativa de establecer un diálogo para presentar las excusas del caso o lo que fuera, y tratar de producir algo que sea verdaderamente armonioso y constructivo. Mm. Nos ponemos Sí. a esperar que nos hagan esto, va a poder pasar muchísimo tiempo. En cambio, nosotros tenemos la capacidad de poder tomar esa decisión sobre nuestra propia vida. Sí, Adrián. Sí, no, que a veces también tener unas tácticas ya pensadas, por ejemplo, la actividad física ayuda también mucho a sacar las emociones que puedan ser negativas, ponerse no sé, a limpiar algo con energía para poder también sacar todo eso que a veces puede ser negativo en nuestra vida, o necesitamos sacar esa energía que está de más. Hay acciones, aparte de la oración, acciones físicas que ayudan para no volcarlo sobre las otras personas. Y eso es en beneficio para la otra persona y para nosotros también. Salir a caminar, correr o alguna actividad. Mientras sean las emociones negativas, después con el tiempo todas esas cosas se van transformando en cosas más positivas. Entonces encontramos cosas que no son tan del cuerpo de deseos inferior y nos ayudan como cantar en un coro o hacer actividades de pintura o cosas que agraden al alma también. Bueno, seguimos. Hubo uno entre los discípulos de Cristo a quien él amaba especialmente, y siguiendo su ejemplo también nosotros podemos hacer objeto de nuestras afecciones más tiernas a algunos. Aunque bueno, será que amemos a todos y les hagamos el bien aún a aquellos que nos traten despiadadamente. Estos son ideales elevados y difíciles de ejecutar en nuestro presente estado de desarrollo, pero al igual que el marinero conduce su buque con auxilio de la estrella polar y alcanza su puerto de salvación, pero no la estrella en sí, así también nosotros, colocando muy altos nuestros ideales, viviremos vidas más nobles y mejores que si no tenemos aspiración alguna, y con el tiempo. Y después de muchos nacimientos llegaremos indudablemente, porque la inherente divinidad que reside en nosotros lo requiere imperativamente. Finalmente, entonces, para resumir, no importa realmente dónde estamos colocados en la vida, si en una situación elevada o de otro modo. Seguí tú porque hay mucho ruido acá.
Decía finalmente, entonces, para resumir, no importa realmente dónde estamos colocados en la vida, si en una situación elevada o de otro modo. El ambiente actual, con sus oportunidades y limitaciones, es precisamente el que requieren nuestras necesidades individuales y elegido por nuestro propio destino con anteriores existencias. Por lo tanto, contienen precisamente la lección que debemos aprender para progresar ordenadamente. Si tenemos esposa, hijas u otras relaciones familiares que nos atan a tales ambientes, deben ser consideradas como una parte de la que no nos ha tocado en suerte, o mejor dicho, algo que es necesario para tener en cuenta. Y si cumplimos con ellas, nuestro deber, aprenderemos la lección necesaria. Si aún más son antagónicas a nuestras creencias y opiniones, si no tienen simpatía hacia nuestras aspiraciones, si nos vemos precisados de trabajar en una profesión por razón de ellas o hacer cosas que no nos gustan, esto es porque debemos aprender algo de tales antipatías, y el camino adecuado para el aspirante sincero es el mirar a tales condiciones valientemente, cara a cara, con la idea de averiguar qué es lo que hace que sean como son. Esto seguramente no será una cosa fácil. Puede que ello requiera semanas, meses o años para resolver este problema. Pero si el aspirante toma pacientemente este trabajo, puede estar seguro que la luz se hará algún día, y entonces verá lo que es necesario hacer y el por qué se le impusieron condiciones semejantes. Y, y cuando hablamos de que se le impusieron condiciones semejantes, uno mismo participó en esa imposición. Hemos estudiado que cuando estamos en el fin del ciclo de la cosecha de lo que hemos vivido en una vida, y hemos ascendido ya al tercer cielo, abandonando nuestro cuerpo visible, el cuerpo denso y el cuerpo vital de éter y el cuerpo de deseos, y aún también la mente. Allí en ese tercer cielo, la región abstracta del mundo de pensamiento, eh, eh, los ángeles del destino, que son ángeles que conocen en profundidad cuál es nuestro desarrollo, cuáles son nuestras deficiencias, y, y qué fortaleza tenemos para poder enfrentarnos a la transformación de lo que necesitamos transformar. Nos proponen algunas posibilidades y nosotros participamos en elegir la que nos parece más adecuada para nosotros. No vamos a poder evitar pasar por la piedra de esmeril, como el diamante no puede evitar pasar por la piedra. No va a poder evitar pasar por circunstancias dolorosas, pero elegimos pasar. Cuando la vida nos resulta muy dura, tenemos que reconocer que podíamos haber hecho ese proceso de una forma más leve, pero hubiera sido en cuotas y hubiera alargado todo. Cambio, si nos damos cuenta de que estamos incompletos y tenemos algunas impurezas con las que nosotros mismos nos hemos cargado por falta de desarrollo en vidas anteriores, no nos dimos cuenta, hicimos cosas que quedaron ahí incrustadas en nosotros, entonces vamos a tener que pasar por este proceso de pulimiento, y cuando se pule un diamante, la propia piedra, rajando el diamante, emite como un chirrido, como un grito de dolor de la naturaleza, que es necesario si uno quiere hacer las cosas rápidamente. También lo puede hacer mucho más despacito y entonces va a demorar mucho. Bueno, ¿querés continuar, Adrián? Bueno. ¿Quedaste en No perdamos el tiempo? ¿Cómo?
¿En dónde quedaste? Discúlpame, porque Ah, cuando haya... me acordaba, pero bueno, yo sigo por ahí. Esto Cuando, seguramente no es una cosa fácil. Puede que ello requiera semanas, eso ya lo dije. Cuando haya aprendido esta lección o visto el propósito de ella, él podrá, si tiene el espíritu preparado para ello, por medio de la oración, sobrellevar su cruz, pues entonces verá que se halla en el sendero seguro y que es una seguridad absoluta de que tan pronto como la lección haya sido aprendida, se le abrirá un nuevo camino que le indicará el próximo paso en el sendero del progreso. A veces uno dice, sí, ya aprendí la lección, pero el aprendizaje que hizo es un aprendizaje mental y hay una inercia en el cuerpo de deseos que lo lleva a repetir errores. Entonces, el aprendizaje se tiene que dar en el nivel intelectual, pero también que cuando aparece la disposición a la recaída, estar lo suficientemente atentos para tomar la rienda e impedir eso. Y eso cuesta trabajo y puede no ser agradable, hasta que se genera el hábito que hace que el cuerpo vital ya quede constituido con esa disposición. Entonces ahí es uno mismo que tuvo que generar ese hábito. Y no se genera de un momento para el otro. El hábito se genera por medio de la palabra clave del cuerpo vital, que es la repetición. Y esa repetición a veces puede ser aburridora o que producir falta de interés, uno piensa que no está generando absolutamente nada bueno. Uno puede ir, sí, desarrollando la comprensión y el sentimiento de que gracias a ese trabajo de mantenerse firme ante tendencias equivocadas, entonces, como dice Magendel aquí, se le van a abrir eh, posibilidades que son mucho mayores. Uno quisiera que esas posibilidades estuvieran ahora. En realidad las posibilidades están ahí. Y el asunto que si uno las va tomando, tiene que seguir cuidando también, de no recaer en las tendencias negativas que hemos desarrollado quizá durante muchas vidas anteriores. Para eso es bueno estudiar astrología, para también ayudarse cuando vienen algún tránsito o la luna toca algún punto débil y para poder prepararnos mentalmente. La astrología es una herramienta fundamental para el autoconocimiento, para darnos cuenta cuando tenemos oportunidades de progresar, qué clase de oportunidades son y poder aprovecharlo. Tampoco es bueno quedarse contento con lo que uno tiene cuando uno puede seguir adelantando. Y también especialmente cuando uno va a tener algún periodo crítico, para poder delimitar el tiempo de ese periodo, que eso también le puede dar una tranquilidad de darse cuenta a uno que no va a ser toda la vida, que no se termina el universo en ese periodo desagradable y que hay una lección contenida en eso. Y entonces reflexionar sobre esa lección y mantener la firmeza el tiempo que sea necesario en ese periodo crítico para entonces poder estar colaborando conscientemente también en ese proceso del desarrollo propio. De este Sigo modo, un poco, si querés ahora a ver si. De este modo los obstáculos de la marcha se convertirán en escalones, lo que nunca hubiera ocurrido si los hubiéramos evitado. Relacionado con este asunto, copiamos el bellísimo poema siguiente. No perdamos el tiempo en sueños de brillantes pero cosas imposibles. No nos sentemos aguardando a que nazcan las alas de ángel. No nos burlemos de las lamparitas, pues no todos podemos ser estrellas.
sino que cumplamos con nuestra obligación brillando precisamente donde estemos. Es tan necesaria la lámpara más pequeña como el luminoso y brillante sol, y la más humilde hazaña se ennoblece cuando se ha hecho con amor. Quizás nunca se nos llame para iluminar las tinieblas de aquellas lejanas regiones. Así pues, llenemos nuestro cometido brillando precisamente donde estemos. Y hasta ahí el capítulo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a dejar aquí. Para la próxima semana seguirá el capítulo 19, la esclusa de la elevación.